Buenas tardes a todos y todas. Primeramente, muchas gracias por invitarme a esta conferencia. Y en el tiempo que tengo asignado, pues voy a tratar de responder a varios temas que me, que me asignaron. Así que por favor, si me puede pasar la primera diapositiva. Eh, Vamos a la segunda, por favor. Ese es el tema que ya se mencionó, es la importancia de los recursos genéticos para el desarrollo sostenible. La siguiente. Con el contenido que me pidieron, pues es como ustedes pueden dar cuenta, pues es bastante amplio, más sin embargo voy a tratar de exponerlo en unos 45 minutos máximo. Vamos a hablar brevemente de qué deberíamos de entender por recursos genéticos, hablar un poco de parientes silvestres de plantas cultivadas de Guatemala, tocar el tema de qué relación hay entre biodiversidad y seguridad alimentaria, el tema de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad y finalizar con un tema que es potencial de los recursos genéticos como estrategia de desarrollo. Esa es la temática que me pidieron, de tal manera que voy a iniciar con el primer tema. Adelante, por favor. Referente a recursos genéticos, la definición más sencilla que he encontrado es las que se encuentra en el Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual está constituido de dos partes. Inicialmente, el Convenio de Diversidad Biológica menciona el tema material genético e indica que es todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. Luego dice que recurso genético es el material genético de valor real o potencial. Por lo tanto, si unimos estas dos definiciones, podríamos decir que los recursos genéticos es todo material de origen vegetal, animal, microbiano u otro tipo que contenga unidades funcionales de herencia y que tenga un valor real o potencial. Entonces, eso es básicamente el concepto de recursos genéticos. Es un recurso con valor real o potencial. A la par de ello, el TIRFA, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación en la Agricultura, define a los recursos genéticos para alimentación en la agricultura como cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación en la agricultura. Básicamente la definición del TIRFA es una definición del Convenio de Diversidad Biológica, pero aplicada a aquellos recursos genéticos útiles en alimentación y agricultura. De tal manera que esa sería la definición que vamos a manejar. Es aquella parte de la biodiversidad que tiene valor real o potencial. La siguiente, por favor. Para entrar en materia y poder hablar de los siguientes temas, quisiera que se enfocara en esta gráfica que tienen al frente. El origen de la agricultura y la diversidad en plantas cultivadas se encuentra en ciertas regiones del mundo que se llaman centros de origen de especies cultivadas. Y nosotros estamos aquí en el área de Mesoamérica que comprende desde México hasta la parte sur de Nicaragua, como lo pueden ver acá, donde se han originado plantas de importancia agrícola mundial. Maíz, por ejemplo, chiles, ayotes, frijoles, cucurbitáceas, algodón, aguacates y otros más, como pueden ver en este esquema. La importancia de centros de origen es de que en esos centros de origen se encuentra la mayor diversidad en las plantas cultivadas que ahí han sido domesticadas. Pero a la par de ellos se encuentran los parientes silvestres que dieron origen a esas plantas cultivadas. En otras palabras, si aquí en Mesoamérica, aquí en Guatemala, se originó el maíz, los chiles, las cucúrbitas, el algodón, por ejemplo, deberían de estar los parientes silvestres en esta parte de Mesoamérica. ¿Y cuál es la importancia de esos parientes silvestres? La importancia de esos parientes silvestres es de que son la fuente natural, la fuente más grande que pueda haber para mejoramiento genético. Cuando se hace mejoramiento genético de las especies cultivadas, donde se busca genes que sean resistentes a enfermedades, a plagas, al estrés biótico, a cambio climático, se viene a buscar a estas regiones. Por lo tanto, la importancia de esta región, Mesoamérica y Guatemala en particular, como un lugar donde podemos encontrar esa riqueza genética de los parientes silvestres que son la base para mejorar las plantas cultivadas. La siguiente. Entonces, hablando del tema de parientes silvestres y tratando de focalizarlo al área que el proyecto que nos tiene reunidos esta tarde, ustedes pueden ver en esta gráfica
diferentes plantas, fotos de especies silvestres que están en la base de los volcanes. Por ejemplo, el lado izquierdo se encuentra una papa silvestre, que es un Solanum agrumnifolium. Esta es una papa que puede ser utilizada en mejoramiento del cultivo de la papa. Hacia el centro tienen un chile silvestre, que es el Capsicum lanceolatum, que se encuentra básicamente en el bosque nuboso de la parte de los volcanes, que también es un material resistente a muchas enfermedades y utilizado para mejoramiento de chile. Y el lado derecho tiene varias especies de frijol, que principalmente el Phaseolus vulgaris y el Phaseolus dumosus, que son las especies silvestres que dieron origen a los cultivados, pues tienen las mismas características, ser fuente de mejoramiento para las plantas cultivadas. La siguiente. Me voy a ir a algunos ejemplos breves. Este es el caso del aguacate. Del lado izquierdo ustedes tienen el aguacate silvestre, que es Persea americana, variedad nubígena. Vean lo interesante del fruto, si lo ven del lado izquierdo. Es un fruto que básicamente no tiene parte comestible, es solamente una semilla. Y es un fruto rugoso, un árbol, como ven en la parte de abajo, es un árbol de hasta 40 metros de altura. Y a partir de este se originó, entendamos esas flechas que quise poner en el esquema, que a partir de este se originaron toda la diversidad de aguacates que existen. De tal manera que a partir de este silvestre, que no tiene ninguna utilidad como comestible, se originaron todos estos aguacates, todas variedades de aguacate que son comestibles de importancia mundial. Y en el lado derecho encuentran ustedes el mapa de Guatemala con la parte roja, en la cual donde se encuentra distribuido, y básicamente pues se encuentra en la parte de la cadena volcánica de Guatemala. La siguiente. Este es otro ejemplo interesante, es el camote. El camote es una planta, el camote silvestre en Guatemala hay 3 especies, hay bastantes especies, pero las especies más cercanas a Camote silipomea trífida. Esta es una especie silvestre que es una flor bastante llamativa, que en estos tiempos de día cortos cuando se pueden ver. Y a partir de ese se originó toda la diversidad de camotes que hay en el mundo. Si ven el mapa del lado derecho superior, pues en la cadena volcánica y en gran parte del país pues se encuentra distribuido este camote silvestre. Y como dice, pues acá es el pariente silvestre más cercano y utilizado en mejoramiento de las especies, de la especie cultivada camote. La siguiente. Este es el caso de Chile. En Guatemala todos conocemos lo que se llama chiltepe, que está al lado izquierdo. Es un chile silvestre, semidomesticado, que ha dado origen a todas las especies de chile que ustedes pueden, todos los cultivares de chile que ustedes ven acá y muchos más. Esta especie, que es Capsicum annuum variedad glaviusculum, es ampliamente distribuida en Guatemala e inclusive ya puede formar parte de pequeñas áreas cultivadas, dada la importancia comercial que hay, que tiene. Pero lo importante es que a partir de este se originaron todos los chiles cultivados y es utilizado en mejoramiento de chile cultivado. La siguiente. Este es un ejemplo interesante para el que aquí en Guatemala le llamamos piloi y pertenece a la especie Phaseolus dumosus. Del lado izquierdo ustedes pueden ver la especie silvestre que se presenta en la cadena volcánica central principalmente. Lo interesante es que esta especie es endémica para Guatemala, y cuando hablamos de endémica que debemos de entender que es única para Guatemala, no se ha reportado en otros lados. Por lo tanto, debemos entender que esa especie endémica aquí en Guatemala y dio origen a estos materiales, a estas variedades silvestres cultivadas que ustedes ven con diferentes colores. Podríamos decir entonces que esta quinta especie, que es la quinta especie de frijol cultivado, se originó en Guatemala a partir de ese pariente silvestre que es único en la cadena volcánica central y occidental. La siguiente. Este es un tipo de papa, es el Solanum demisum, es una especie que está en la parte occidental de Guatemala, en la base de los volcanes de Huehuetenango, de Quetzaltenango, y en la parte de Huehuetenango. Y es una especie que se está utilizando en mejoramiento y que es, pues la verdad es de que, como pueden ver en esos datos, pues en general no había hablado de eso, pero en general estos parientes silvestres casi no se encuentran presentes en áreas protegidas. Por lo tanto, el conocimiento de los mismos nos dice que son útiles, pero no se están conservando adecuadamente. Casi no existen muestras bajo condiciones de áreas protegidas, ni tampoco bajo condiciones de bancos de germoplasma. La siguiente. La papaya es otra especie nativa de Guatemala.
Ustedes del lado izquierdo pueden ver dos fotos, estas precisamente las tomé en Tikal y en Yashá. Están dentro del bosque y a partir de esa papaya silvestre, que es la carica papaya, que es una papaya pequeña con muchas semillas, se originó las papayas actuales que están distribuidas en todo el mundo. En la parte del proyecto que estamos reunidos el día de hoy, pueden ver ustedes que en la parte baja de la costa sur, en la parte baja de los volcanes, pues ahí la podemos encontrar. Entonces, esta es bien importante en función de resistencia a plagas y enfermedades para mejoramiento de papaya cultivada. La siguiente. Este es el tomate. El tomate, Guatemala es un centro de domesticación del tomate, pero no es un centro de diversidad. El centro de diversidad se encuentra en el área andina. Mas, sin embargo, como centro de origen, tenemos que encontrar acá el tomate silvestre, que es el Staphylococcus esculentum cerasiforme, que se encuentra ampliamente distribuido en Guatemala y que dio origen a todas las variedades de tomate que en este momento conocemos. La importancia de ese tomate es que en Guatemala ya es cultivado en pequeñas áreas e inclusive en huertos familiares, porque es altamente consumido a nivel familiar. Y como pueden ver ustedes en la descripción del lado derecho, pues es resistente a muchas enfermedades y esa es la razón del por qué es utilizado en mejoramiento genético. La siguiente. Bueno, hasta ahí quiero terminar con parientes silvestres, resumiendo que los parientes silvestres en Guatemala son abundantes, parientes silvestres de plantas cultivadas de Guatemala, pero que, a pesar de su importancia, no están siendo conservadas adecuadamente en áreas protegidas o a través de bancos de germoplasma. El siguiente tema brevemente es relación entre biodiversidad y seguridad alimentaria. Para los que tengan interés, ahí al frente tienen en la portada de un libro que escribí hace 2 años que se llama Plantas Mesoamericanas subutilizadas en la alimentación humana. Es el caso de Guatemala, una revisión del pasado hacia una solución actual. Voy a hablar brevemente de este tema, así que la siguiente. Quiero indicar que cuando hablamos de diversidad, de biodiversidad y seguridad alimentaria, no quiero que nos olvidemos de lo que es conocimiento tradicional, porque los centros de origen se caracterizan por tener alta diversidad en plantas, pero también alta diversidad cultural. Y quiero utilizar este esquema que tienen al presente para que vean ustedes que la agrobiodiversidad relacionada, en relación con la cultura es algo espectacular de analizarlo. En este esquema ustedes pueden ver diferentes tipos de tamales, por ejemplo, que se utilizan en grupos étnicos de Guatemala. Y pueden ver que del lado izquierdo están las especies cultivadas que se utilizan, especialmente maíz, que es la base de los tamales, y del lado derecho están todas las culturas. Y pueden ver perfectamente ustedes que cada cultura tiene un tamal especial y tiene un maíz especial con el cual se utiliza y unos componentes de la agrobiodiversidad especiales. Por lo tanto, este esquema me sirve de entrada para poder hablar de que a mayor biodiversidad y mayor cultura, pues la utilización, las posibilidades de utilización de la agrobiodiversidad es mayor. Entonces, este esquema sirve para relacionar biodiversidad y cultura. La siguiente. En este cuadro quiero resumir brevemente la importancia de esa agrobiodiversidad nativa, la prehispánica. Quiero que nos concentremos en el cuadro y del lado derecho tienen ustedes unas hojas. Esas hojas son las que se llaman chaya, que es abundante principalmente en Mesoamérica, en la parte de Yucatán y Guatemala, y comparemos simplemente el contenido nutricional de la chaya contra la lechuga, la selga, la espinaca, las especies introducidas. Si ustedes ven en este cuadro, la espinaca, la selga y la lechuga, su contenido de proteína es sumamente bajo. La chaya, las hojas de chaya que son comestibles, tienen casi 6 veces más que la proteína que la lechuga. Y sucede lo mismo con los demás componentes. Si analizamos grasa, carbohidratos, fibras, cenizas, etcétera, todas son absolutamente mucho mayores que las especies introducidas. Con la siguiente gráfica, por favor, la siguiente, quizá es más claro. En esta gráfica ustedes pueden ver lechuga, selga, espinaca, y luego lo que está entre el círculo, que son especies nativas de Mesoamérica, de Guatemala, como la chaya, el bledo, el chipilín, la hierbamora. Pues los contenidos de proteína, fibra, ceniza, hierro y demás componentes es claramente superior. De tal manera que el mensaje es que de estas especies prehispánicas que tenemos en Mesoamérica y en Guatemala, que son parte de nuestra cultura, deberían de ser mucho más utilizadas en lo que es desarrollo sostenible. Tendrían que ser más utilizadas en
enfrentar los problemas alimentarios y nutrición que tenemos antes que el uso de las especies introducidas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no las utilizamos? Pues realmente es el valor social que tienen. Todos piensan que esas especies nuestras son especies de lo pobre, son especies con poco valor comparadas con las otras que no tienen valor nutricional, pero sí tienen valor social. La siguiente. Les hablaba de la chaya. Aquí en Mesoamérica, en Guatemala, hay por lo menos 4 tipos de chayas. Todas pertenecen a una especie, pero todas son comestibles y se encuentran en huertos familiares principalmente. En forma silvestre casi no se encuentra, sino solo a nivel de huertos familiares y en forma cultivada. La siguiente. Ahí está el detalle, el contenido de la chaya, hablaba de la proteína, grasa, carbohidratos, etcétera, que pues esos estudios son clásicos, ya se tiene esa información, por lo tanto es cuestión de utilizarla, difundirla y conocerla, ¿verdad? La siguiente. Y dentro de ese libro que les menciono, a la par de lo que les he hablado, pues escribimos diferentes tipos de recetas de cómo prepararlas, porque mucha gente me dice, yo la conozco, pero nunca la he comido, ¿cómo se prepara? Entonces, si ustedes quieren buscar información en ese libro que les menciono, pues existe cierta información para todas esas, son alrededor de unas 50 especies con las que trabajé en ese libro, que son especies prehispánicas que todas tienen la característica de alto valor nutricional y de ser una alternativa para seguridad alimentaria y para desarrollo sostenible. La siguiente. Bueno, ahí quiero terminar ese tema y hablar un poquitito sobre conocimientos adicionales asociados a recursos genéticos. Aquí está la gráfica, en esta fotografía ustedes pueden ver a una mujer que es una de las responsables principalmente de transmitir el conocimiento tradicional. Pueden ver que está haciendo una artesanía, esta es una indígena achí de Rabinal, en donde se hacen ese tipo de artesanía que es única en el mundo, que ya les hablaré un poquito más adelante. La siguiente. Bueno, esta fotografía la puse a propósito. ¿Qué es lo que pueden ustedes ver acá? Porque voy a hablar de características del conocimiento tradicional. Lo que pueden ver hasta acá ustedes es una piedra moler, lo que se utilizaba antes en forma prehispánica. Encuentran maíz de diferentes colores, pero lo que encuentran hasta arriba, quiero llamarle la atención, lo que ven arriba son semillas de chía o chan. ¿Cuál era el alimento principal de los prehispánicos, de las etnias prehispánicas? Era maíz, pero no era solo maíz, sino que era maíz más harina de chía o de chan. Si nos vamos a la composición de la chía y la composición del maíz, van a ver que son sumamente complementarias, cosa que en la actualidad ya se ha perdido ese conocimiento tradicional. Vámonos a la siguiente. Si hablamos de las características del conocimiento tradicional, la característica es de transmisión oral. Esta es una fotografía en la cual un anciano achí está transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. De tal manera que para poder conservar esa transmisión oral, hay que transmitirlo de generación en generación sin que se pierda. La siguiente. El conocimiento tradicional está asociado a una cultura en particular. Este es un ejemplo para la cultura que está alrededor del lago de Atitlán. Ahí se come lo que se llama patín. El patín solamente en esas áreas se consume. Y es utilización de tomate con productos del lago. Y hay patín de cangrejo, patín de pescado. De tal manera que ese conocimiento tradicional del patín está asociado solamente a esa cultura, no se repite en otras culturas. La siguiente. El conocimiento tradicional se ha dado a través de un largo periodo de desarrollo. Aquí está el ejemplo del maíz silvestre del lado izquierdo, que a través de un proceso de domesticación dio origen al maíz cultivado, a través de un periodo de 10,000 años. Por lo tanto, ese conocimiento tradicional de transformar el maíz silvestre en maíz cultivado es de largo periodo de desarrollo, 10,000 años. La siguiente. Es de naturaleza local. Este es otro ejemplo interesante, es una hoja de Santosoma. Santosoma es una especie que normalmente no se consume porque es un poco tóxica o hace daños al paladar, porque tiene oxalatos de calcio. Mas, sin embargo, en esta cultura de achí, se comen los brotes tiernos y se llama tupe. Entonces, solamente en esa localidad hay un nombre específico, achí, que se llama tupe, se puede tener ese conocimiento tradicional, es de naturaleza local. La siguiente. El conocimiento tradicional tiene una manera única de creación.
viendo las innovaciones y prácticas. Y les traigo el ejemplo del sistema milpa. El sistema milpa está constituido por maíz y muchas especies más, como frijoles, cucurbitáceas, chiles, un montón de malezas que son comestibles. Entonces, hay un montón de innovaciones y prácticas. Y dentro de ese sistema, ustedes pueden ver del lado derecho los diferentes tipos de frijoles que se cultivan, los diferentes tipos de cucurbitáceas, los diferentes tipos de maíces. Entonces, es una manera única de creación. Es un sistema sostenible, es un sistema resiliente con el ambiente en el cual se crean innovaciones y prácticas. La siguiente. Vean esto, dice, ¿sabías que los pueblos prehispánicos acostumbraban a sembrar maíz, frijol y calabaza juntos? Pues así se lograban mejorar, ya que el maíz provee la estructura para que trepe el frijol y este último provee el nitrógeno que necesitan los otros dos, y calabaza sembrada a lo largo de la milpa impide el crecimiento de la mala hierba. Es decir, es un sistema totalmente complementario. La siguiente. Y desde el punto de vista alimenticio, vean ustedes que primero, no está en esta gráfica, pero el frijol contenido de carbohidratos es relativamente bajo, mientras que el maíz, su contenido de carbohidratos es alto, de tal manera que se complementa. Pero quizá lo más interesante es desde el punto de vista de proteínas. Vean, el maíz la proteína es baja, mientras que el frijol es alto. En el caso de los aminoácidos esenciales, lisina y triptofano, en el maíz son bajos, pero en el frijol es alto. De tal manera, vean que a través de conocimiento tradicional, nuestros ancestros no necesitaban tener esos datos para saber esa complementariedad, sino que a través de prueba y error se desarrolló esa complementariedad en el sistema milpa. La siguiente. Difícil identificar al creador original. Por ejemplo, esta es la cera del nij. Nij es un insecto a la cual se le extrae esa cera, y esa cera sirve como un barniz para esa artesanía que les había mencionado que se realiza en Rabinal. Esta también se realiza en algunos pueblos de México, pero aunque ya está desapareciendo. La pregunta es, ¿quién es el creador de ese conocimiento tradicional? ¿Fue en México? ¿Fue en Guatemala? Pues es difícil saber quién es el creador original. La siguiente. Cuando existen conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y conocimientos son inseparables. Fue el ejemplo que les puse. Los recursos genéticos para la hernia euspanteca, por ejemplo, son inseparables del maíz, el ayote y el piloy. Mientras que para los chiles, que tienen un diferente tipo de tamal, que se llama Bosch Ball, utilizan un maíz distinto y diferentes tipos de cultivos que están en su alrededor. Es decir, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales son inseparables. La siguiente. Los conocimientos tradicionales pueden considerarse como un indicador de las propiedades potenciales del recurso genético. Esta es una especie que se llama baché y la utilizan de uso medicinal antimalárico por las comunidades quechíes del norte de Guatemala. Muchas farmacéuticas actuales están interesadas en poder utilizar esa planta porque tiene un principio activo. Y ese principio activo ellos no lo conocen. Es decir, las farmacéuticas lo quieren extraer, pero a través de conocimiento tradicional que ya lo tienen las comunidades quechíes. Es decir, ese conocimiento tradicional puede considerarse como un indicador de las propiedades potenciales de ese recurso genético. La siguiente. El manejo de ecosistemas humanos y el conocimiento tradicional promueve diversidad biológica y por lo tanto diversidad genética. Miren, este es el proceso de domesticación de Chile. A partir del chiltepe, aquel que vimos anteriormente, el silvestre, se ha generado una gran cantidad de chiles, formas que crecen en diferentes ecosistemas, con diferentes condiciones climáticas, para diferentes condiciones culinarias, diferentes requerimientos nutricionales. Entonces, a través de ese conocimiento tradicional de la domesticación, se generó diferentes ecosistemas, diversidad biológica y diversidad genética. La siguiente. Aquí quiero hablar, para finalizar, creo yo, la parte de conocimiento tradicional, quiero poner un ejemplo bien interesante. Estas pelotas que están acá son pelotas tradicionales en las ferias de Guatemala, que son únicas en Guatemala. Aquí se le llaman pelotas de tripa y coche. Para los que no son guatemaltecos, coche en Guatemala le llamamos a un cerdo. Entonces, esas pelotas se supone que son de tripa de cerdo. Pero, ¿qué tiene que ver con conocimiento tradicional? Vean esto. Los pueblos mesoamericanos se adelantaron 3.500 años al descubrimiento de la vulcanización. El hule se utilizaba por los mayas para elaborar diferentes productos como bolas para el juego de pelota, figurillas antropomorfas y bandas anchas que servían para atar las hachas de piedra a mangos de madera. Entonces, estas pelotas están hechas a partir de hule.
La siguiente. ¿En qué consiste el proceso de vulcanización? El proceso de vulcanización, en teoría, fue descubierto en forma casual por Charles Goodyear en 1839, quien mezcló accidentalmente sulfuro con látex, haciéndose famoso por descubrimiento de vulcanización. Ustedes ven en ese esquema, esos átomos de látex, pues están unidos con unos puntos negros. Esos puntos negros es sulfuro que une las cadenas y eso permite que el hule se solidifique, que sea más maleable y elástico, y ese es el procedimiento de vulcanización. Entonces la pregunta es, si los mayas ya utilizaban el hule antes de 1839, ¿será que el proceso de vulcanización realmente lo descubrió Goodyear? Miren la respuesta, vamos con la siguiente. Existe una planta silvestre que está en la base de los volcanes que se llama Ipomea alba, es una convolvulácea. Este proporciona moléculas de sulfuro capaces de intercruzar las cadenas de polímeros que vuelven al hule de más tenacidad y elástico. Es decir, los mayas utilizaban esta planta porque es capaz de proporcionar sulfuro y además expulsan el látex de las proteínas que impiden el endurecimiento aún en presencia de sulfuro. Vean la siguiente, por favor. Aquí está la flor de Ipomea alba. Este es el árbol de Castilla elástica. Es una especie nativa de hule, no es Hevea brasilensis, que es introducido. Es Castilla elástica, que es nativa de Mesoamérica. En medio está el agricultor, el campesino, machacando la Ipomea alba para extraer el líquido y luego lo aplica a la savia, al látex, perdón, y se da el proceso de vulcanización. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Vulcanización nadie lo inventó, se lo atribuyeron a un estadounidense, más sin embargo los mayas ya lo habían hecho más de 1000 años antes. La siguiente. Para hablar brevemente de cambio climático, sin entrar a mucha profundidad, quisiera mencionarles que a través de conocimiento tradicional se generan sistemas manejados con tecnología tradicional como el sistema MILPA. El sistema MILPA, como habíamos hablado, es un sistema policultivo. Todas las especies presentes son útiles, no existen malezas, se aprovechan diferentes estratos, es un sistema más resiliente, no requiere cantidades grandes de insumos, constituye un sistema de conservación in situ que se desarrolla dentro del sistema, el proceso de evolución bajo domesticación. Entonces, para efectos de cambio climático, el sistema MILPA es un sistema amigable con el ambiente en función de que es un sistema de policultivo y tiene mayor fijación de carbono, a la par de que es un sistema de domesticación y conservación in situ. La siguiente. Los huertos familiares es otro ejemplo interesante. Los huertos familiares están constituidos por muchas especies vegetales alrededor de una casa. En él se encuentran espacios arbóreos, arbustivos, herbáceos y especies con múltiples usos antropogénicos, alimentación, medicina, ornamental, combustible. En estudios que hemos hecho en huertos en Guatemala hemos encontrado por lo menos 300 especies alrededor de huerto familiar que tienen diferentes usos y representan hasta un 18% de la economía familiar. La siguiente. Este es un ejemplo de un huerto de la etnia Quichil, que está en la parte baja, en la parte baja de los volcanes, en los departamentos de Suchitepeques. Ustedes pueden ver que las especies se utilizan en forma comestible, para leña, medicinal, ornamental, condimento, estimulante para otros. Por lo menos hay unas 250 especies alrededor de una casa en esas áreas. La siguiente. ¿Y para qué función principal tienen los huertos familiares además de un sustento alimenticio? Pues captación de carbono. Los huertos familiares, por lo que les he descrito, básicamente son bosques alrededor de una casa. Y un bosque, pues, es el principal elemento para captación de carbono. Y la captación de carbono es el elemento más importante para aumentar el cambio climático. Estudios que se han hecho principalmente en la India muestran la gran cantidad de carbono que hay en el sistema y la gran cantidad de carbono que hay retenido en el suelo. Por lo tanto, lastimosamente, cuando hablamos de cambio climático, al menos en Guatemala, y lo he oído y está en muchos países, y el tema de huertos familiares no es un tema que se toma en cuenta como un elemento para enfrentar el cambio climático. La siguiente. Otra cosa interesante para el cambio climático es los cultivos y consumo de especies subutilizadas. Todos los ejemplos que están acá son especies así medias raras que es difícil encontrar en los mercados propios de Mesoamérica.
que todas son utilizadas, todas son cultivadas en huertos familiares o son cultivadas con tecnología tradicional. Y todas ellas normalmente casi no llegan al mercado. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué tiene que ver con aspectos a mitigación de cambio climático? Pues estas especies que les he mencionado son sistemas de cultivo basados en técnicas tradicionales. Algunas crecen en condiciones silvestres, está cerca a mercados nacionales, por lo tanto no se necesita gastar mucho combustible fósil. Alto valor nutricional, como habíamos mencionado, forman parte del sistema milpo huertos familiares, están adaptados a ambientes marginales, contribuyen significativamente a la diversificación y resiliencia de los agroecosistemas y se reduce el monocultivo. De tal manera que estas especies que les estoy mencionando forman parte de sistemas amigables con el ambiente, lo cual es sumamente importante desde el punto de vista de mitigación para enfrentar el cambio climático. La siguiente. No podría dejar por fuera el uso de biocombustibles. Los biocombustibles, en este caso es el piñón, es el que aquí es el Jatropha curcas, que aquí en Guatemala pues, es donde se encuentra el Centro de Diversidad Mundial de Jatropha curcas, y a partir de sus semillas se puede elaborar biocombustible. De tal manera que los biocombustibles en general pueden ser una alternativa para enfrentar el cambio climático. La siguiente. Y la parte final es de cómo esos recursos genéticos pueden ser útiles para implementar un programa de desarrollo. Y voy a poner un ejemplo con la chía o con el chan, que es una especie nativa de Mesoamérica, y para implementar un programa, aquí ven ustedes la planta del lado izquierdo, al lado las semillas que las utiliza, un programa debería tener los siguientes componentes. La siguiente. Debería haber un programa de conservación, caracterización y evaluación. Eso implica hacer inventarios en áreas protegidas, colectar el germoplasma, conservarlo in situ, hacer caracterización de ese germoplasma morfológica, molecular, nutricional, para escoger los mejores materiales desde el punto de vista nutricional, y hacer evaluaciones agronómicas y nutricionales. Aquí están los actores en Guatemala. ¿Quién debería hacer eso? El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, las universidades, el CONAP, Escuela Nacional de Agricultura, Ministerio de Agricultura. Entonces debería haber primero un programa de conservación y caracterización y evaluación de ese germoplasma. Siguiente. Habría que desarrollar un paquete tecnológico para su producción. Nuestros agricultores nos preguntan cómo lo siembro. ¿Qué paquete tecnológico me recomienda? Entonces hay que desarrollarlo. Hay que conocer época de siembra, distancias de siembra, fertilización, control de plagas y enfermedades, requerimiento de riego, mejoramiento, entre otros. ¿Quién los debería hacer? El ICTA nuevamente y las universidades. Es decir, antes de llevarse a los agricultores, deberíamos de darles un paquete de cómo poder cultivarlo. La siguiente. Se debe hacer investigación y desarrollo de productos alimenticios. A partir de la harina, a partir de la semilla, hacer harinas, aceites, utilizar semillas enteras, hacer refrescos, mezcla de productos germinados. ¿Quiénes deberían ser los actores principales? El INCAP, el INTECAP, las universidades, las empresas de productos alimenticios. La siguiente. Se debería llegar a la etapa de producción comercial de la semilla. ¿Quién? Pues empresas privadas, asociaciones de agricultores, en lo cual se debería dar entrenamiento para su cultivo, y debería haber compra de productos garantizado por el gobierno y por entes privados interesados. Esta última parte es interesante porque el gobierno puede participar muy bien en lo que es la alimentación escolar, realizando programas de apoyo a los agricultores que produzcan esta especie, le den valor agregado, y luego ese valor agregado llegar a las escuelas para que el producto de los agricultores sea un mercado garantizado. La siguiente. También se debe desarrollar productos alimenticios a partir de la semilla, es decir, como había dicho, harinas para pan, galletas, atoles, cereales, tortillas de maíz fortificado, tamales, snacks, barras nutritivas, germinados, alimentación de aves de corral, cerdos, ganado lechero. Entonces, todo esto debería ser valor adicional que se debería dar a esa semilla. ¿Quién debería hacer eso? En el caso de Guatemala, el programa Bolsa Segura, el programa de refacción escolar y de venta comercial al público en general. La siguiente. Entonces, con este ejemplo que les estoy poniendo de una especie seleccionada, principalmente de las áreas volcánicas, porque es el chan o la chaya viene principalmente de la costa sur de las áreas volcánicas. Esta es una especie que ya que se comercia en los mercados, pero a nivel muy pequeño. Pero el potencial que tiene es tremendo, principalmente a nivel internacional.
y para que llegue a ser una alternativa viable de desarrollo, pues hay que establecer un programa de producción, un programa de comercialización como el que traté de explicar, y les pongo aquí una foto. Ya hay estos dos colegas son ingenieros agrónomos que ya están en esa fase, ya están produciendo, no solamente cham, sino que están produciendo otras especies nativas de alto valor comercial, hicieron la investigación, seleccionaron materiales, saben cómo cultivarlas, las están produciendo, dándole valor agregado y la venden en Guatemala como a nivel internacional. La siguiente. Y en el mercado, pues esto me lo acabo de encontrar en el mercado, ustedes ya encuentran aquí, dice sana chía, semillas de chía, que es un superalimento, y tiene toda su información adicional, y hasta tiene la parte de aquí que no tiene ningún contenido de transgénicos, de que vean qué interesante, que es un producto orgánico. Esto está en el mercado nacional. La pregunta que yo tengo es, ¿de dónde obtuvieron esa semilla para poder comercializarla? Les indico que a nivel mundial este producto es Perú, es Argentina. Los que producen tienen el mercado mundial casi saturado con chía o con cham, mientras que nosotros que somos el centro de origen, pues casi ni la conocemos ni la utilizamos. La siguiente. Bueno, con esto quiero terminar mi presentación. Quizá fue un poco rápido en función de todos los componentes, pero traté de cubrirlos, así que estoy a la orden, pues tienen algunas preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias, César. Ahorita entonces vamos a dar espacio para que puedan hacer preguntas. Pueden hacerla aquí levantando la mano a través del chat. Pueden hacer ahí cualquier consulta que tengan. Les damos la palabra o la pueden escribir también directamente al chat para que podamos pues, resolver sus dudas, que el doctor pueda resolver las dudas que tengan por ahí. Adelante, ¿quién quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Dejamos ahora abierto el espacio. Jorge. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo, doctor César Azurdia. Mucho gusto. Valiosa la información y la transmisión en este caso, de las experiencias y las reflexiones que pues nos hace. Creo que es muy importante el dar a conocer esta información. Mi pregunta, doctor, es ¿cómo ve usted actualmente en el país lo referente a la documentación de todo ese conocimiento ancestral que lamentablemente creo que hemos perdido bastante debido a que pues no hemos tenido esa capacidad de poder realizar ese tipo de investigaciones sobre documentación? Y lo otro es también la socialización ya de toda la información que se ha generado por las universidades y por los centros de investigación como el ICTA. Quisiera escuchar su comentario. Muchísimas gracias. Gusto en saludarlo. Gracias, igual. Con la primera pregunta, algo que es muy importante, ustedes se dieron cuenta que cuando hablamos de conocimiento tradicional que se transmite en forma oral, por lo tanto, tiene que ser transmitido de generación en generación, lo cual dificulta su conservación. Además, el conocimiento tradicional está presente principalmente en los ancianos, ya que las nuevas generaciones normalmente están perdiendo ese conocimiento tradicional. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo que la recopilación del conocimiento tradicional es importante. Sin embargo, esa decisión la tienen que tomar las comunidades en función de lo que es el protocolo de Nagoya. Si ustedes conocen el protocolo de Nagoya, reglamenta cómo utilizar los recursos genéticos y cómo utilizar y conservar el conocimiento tradicional asociado. En Guatemala tenemos algunas experiencias desde un proyecto que hicimos en CONAP, en donde recopilamos información de dos comunidades, la comunidad Chi y una comunidad de Sololá. Y después de que recopilamos el conocimiento tradicional, les pedimos a ellos si lo podíamos difundir. Una comunidad dijo que lo podíamos publicar, pero ellos iban a quedar con la publicación y que ellos iban a ver cómo lo difundían. La otra comunidad de Sololá no quiso que se difundiera ese conocimiento tradicional. De tal manera que, por más que querramos hacerlo, las comunidades tienen el derecho de decir se puede o no se puede. Habría que buscar la forma en la cual ese conocimiento tradicional
se conserve y se conozca, pero en función de desarrollo, como estamos platicando. El problema es que mucha gente puede utilizar ese conocimiento tradicional sin darle a los poseedores del conocimiento tradicional las regalías que merece ese conocimiento tradicional. El otro punto de difusión del conocimiento, lastimosamente en Guatemala no tenemos muchas revistas científicas, y si las tenemos, pues poca gente escribe. Nuestros investigadores no tienen mucho el hábito de escribir, y además lo que se escribe llega a muy poco público. En el ICTA, en las mismas facultades de las universidades, muchas tesis, mucha información se queda. Por lo tanto, como que es necesario a través de una forma, quizá podría ser a través del Senacit o el CONCIT, tener una revista en la cual se pudiese tener toda esa información en una forma quizá resumida y disponible para el público. Muchas gracias, César. Ahorita hay una pregunta aquí en el chat. Si nos puede mencionar, pregunta Nancy Ardiano, si puede mencionar el nombre del libro nuevamente, que no logró escuchar bien el nombre. El libro, quizás si nos vamos si subimos la presentación, lo podemos poner más arriba. Más arriba. Creo que ese es el libro. Ahí pueden ver que se llama Plantas Mesoamericanas subutilizadas en alimentación humana. Este libro se pueden meter ustedes a internet, ponen ese nombre e inmediatamente está disponible y lo pueden bajar. Es fácil, solo ponen Google y ponen ese nombre y lo pueden bajar inmediatamente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sara Palma. Dice, me gustó mucho la presentación del doctor Azurdia. Y pregunta, se han hecho muchos proyectos con mujeres para la producción de harinas, pero su sabor muchas veces no es tan bueno al paladar y la demanda no es mucha. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sabor de estas harinas? Es una pregunta bien interesante porque a veces le damos valor agregado a nuestros productos, no tienen, no tienen la aceptación deseada. Yo diría que, sin ser especialista en eso, la lógica me dice que lo que deberíamos de hacer es asociarnos con especialistas en alimentos. Y los especialistas en alimentos saben exactamente qué poner, cómo ponerlo y cuándo ponerlo y qué agregarlo. Yo tengo experiencias con algunos chefs que trabajan en ese tipo de especies. Y cuando uno consume esos productos, pues nada que ver esos productos cuando son preparados por especialistas como chef, por ejemplo, como cuando uno los prepara en casa. De tal manera que yo lo que diría es que debería de haber en las universidades alguna carrera de alimentos en la cual estos alimentos, además de cómo producirlos, se le pueda dar ese toque de tener el sabor adecuado, apropiado para que tenga mayor aceptación en el público. Muchas gracias. También nos pregunta aquí Juan Chamay, pregunta si en Guatemala se trabaja algún banco de germoplasmas. Sí, en Guatemala el banco de referencia es el banco del ICTA. Está en el kilómetro 22 siguiendo hacia la costa sur, hacia Escuintla. Es un banco germoplasma que es institucional y se tiene todos los materiales cultivados con los que trabaja el ICTA, como maíz, frijoles, tomates, chiles, pero principalmente tiene una gran cantidad de estas especies subutilizadas nativas. Yo diría que es el banco más importante, pero también existen bancos comunitarios, principalmente en el occidente de Guatemala. Ustedes quizás han escuchado lo que se llama Azocuchi en Huehuetenango. Ellos tienen bancos comunales. Estos bancos comunales, además de maíz, frijol y otras especies más, tienen especies nativas que se conservan a mediano plazo. Son bancos en los cuales los agricultores llevan sus semillas y pueden ir retirando cierta cantidad de ellas conforme las van utilizando. Aparte les quisiera comentar que la mayor parte de nuestras semillas nativas de Guatemala, gran parte de ellas se encuentran presentes, copias de estas se encuentran en bancos regionales como el CATI en Costa Rica, y en bancos mundiales, donde están preservados y Guatemala tiene derecho a utilizarlas en el momento que guste y quiera. El problema es que un banco germoplasma es sumamente caro mantenerlo.
Muchas gracias. Otra pregunta tenemos aquí de Carlos López. Dice, buenas tardes, según lo que compartió, ¿existe infinidad de especies nativas? ¿Por qué es que la agricultura no prospera en Guatemala o la producción de nuevas variedades se han quedado muy corto? Lo que sucede es de que cuando hablamos aquí de agricultura y de variedades, estamos hablando de variedades de cultivos, entre comillas, más importantes. Maíz, por ejemplo, frijol. Pero aquí no tenemos variedades, por ejemplo, de chango. No tenemos variedades de chipilín, no tenemos variedades de hierbamora, no tenemos variedades de chaya y todas estas especies que yo les hablé. Entonces, el mejoramiento aquí se ha centrado principalmente en maíz. Y en maíz, el mejoramiento ha sido en producción de maíz, en resistencia a enfermedades, a plagas, antes que contenido nutricional. Por eso mismo, si ustedes recuerdan cuando comparamos la composición nutricional de maíz y frijol, el maíz, pues nutricionalmente no es tan rico, es más rico en carbohidratos, y por eso se debe comer conjuntamente con frijol para complementar la nutrición. Entonces su pregunta va en el sentido de que tenemos muchas especies, pero el mejoramiento que estamos haciendo, que se ha hecho principalmente en universidades y principalmente por el ICTA, que es la institución de gobierno, va enfocada más que todo a los cultivos más importantes, como maíz, frijol, tomate, chile, trigo, arroz. Y el mejoramiento no va en función de mejoramiento nutricional, generalmente va en función de resistencia a estrés y de producción. Perdón, creo que se activó el micrófono por accidente aquí. Sí, adelante, doctor, puede continuar. No, pues yo no sé si hay alguna otra pregunta más. No sé si quieren que abramos el micrófono algún momento para que alguien pueda o quiera hacer alguna intervención. Nos siguen entrando preguntas aquí en el chat. Ahí está Ergil Ortiz, puede hablar. Sí, doctora Zurdia, muy buena tarde. Muy interesante la conferencia, la presentación más que todo. Es interesante el trabajo que usted ha hecho con ese libro. Yo por lo menos diría que es una muy buena herramienta para nosotros poder utilizarla. Por ejemplo, en mi caso particular, yo he visto aquí en la zona donde vivimos, en San Marcos, hay muchas especies de árboles frutales muy, muy ricos en nutrientes, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos, pero lastimosamente ha ido desapareciendo su consumo. Por ejemplo, en el caso particular, un árbol denominado matasano, que tal vez sería el caso más común aquí en mi área, que está casi por extinguirse porque es muy poco donde se encuentra. Entonces la pregunta iría en función a eso, digamos, ¿qué tanto de degradación, digamos, de los recursos ha habido en cuanto a su pérdida, digamos, de especies? ¿Qué tanto porcentaje de las plantas mesoamericanas, digamos, que algún día habían, ya no está? ¿Y qué tanto se puede recuperar eso, digamos, de las especies que aún se conservan? Digamos, propagación, bancos de germoplasma. Y esa sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Comenzamos con la que usted mencionó. ¿Sabe cuál es el problema que tiene esa primera especie que usted mencionó? El nombre. El nombre matasano no es atractivo para nadie. Entonces, esa especie en México le llaman zapote blanco, que es un poco más atractivo el nombre. Es una especie que antes era mucho más abundante en toda Guatemala, y es común en toda Mesoamérica, no solamente en Guatemala. En Mesoamérica es abundante. Quizá una de las esperanzas es de que no solo en Guatemala hay, sino que hay en toda Mesoamérica. De tal manera que esperamos que en otros países quizá lo estén conservando mejor que nosotros. El problema que tienen estas especies, muchas de estas especies arbóreas que usted mencionó, es que crecen en huertos familiares. Y los huertos familiares, mientras no se le dé apoyo a los huertos familiares, pues van a ir desapareciendo. El problema de los huertos familiares es que conforme las familias crecen, los terrenos en los cuales se van dividiendo, y al irse dividiendo, haciéndose más pequeños, se eliminan estas especies.
Otra cosa es que no tienen valor social, como les mencionaba. Si no tienen valor social, solamente servirá para comer un fruto o para comer unas 2, 3 hojas en casa. No tienen comercio, no tienen futuro, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe ningún programa nacional que dé apoyo a esto. Tampoco las mismas universidades. Si usted ve nuestra Facultad de Agronomía de la San Carlos, por ejemplo, no tiene ni siquiera un curso de recursos genéticos, no tiene un curso de mejoramiento en ese tipo de especies. Por lo tanto, no existe ningún tipo de apoyo. Y la otra cosa, la difusión. ¿Cuánta gente conoce de esas plantas? Muy poca gente conoce. La juventud actual prefiere comer cualquier cosa que se difunda en la televisión, en la radio o en los periódicos, antes que estas especies. Cualquier cosa, cualquier producto, una bebida basada en frutos nativos, ni las conocen, no saben elaborarlas ni la consumen. No tengo datos de las especies, cómo se han perdido. Lo único que quiero mencionarles, tal vez un ejemplo claro, maíz silvestre, por ejemplo. Maíz silvestre hace cuestión de unos 30 años, yo encontré en Huehuetenango alrededor de unas 35 poblaciones. En los últimos estudios que hemos hecho con ITA y con Azocuch, lo más que hay son 15 poblaciones. Eso sí es un dato concreto que le puedo dar. Yo hice colectas de zapotáceas, principalmente lo que llamamos injerto o zapote verde, y de unas 80 lugares que yo colecté, por lo menos en unos 30 ya desaparecieron. Son algunos datos que le tengo nada más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención? Para dejar abierto el micrófono. Ok, seguimos aquí con preguntas que llegan al chat. Aquí pregunta Hugo Godínez, con esta intervención de la cadena volcánica, ¿se dará lugar a las semillas croyas en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, así como el uso de productos de abonos, insecticidas, nematicidas de origen natural? Los sistemas de producción actualmente están muy copados con información que deja a un lado los conocimientos ancestrales, tales como el sistema Milpa. Bueno, esa pregunta no se la puedo contestar directamente porque no estoy directamente en la ejecución de este proyecto. Sí. Yo le diría que debería de, y como recomendación yo les daría a los ejecutores de ese proyecto Cadena Volcánica que tomen en consideración lo que hemos platicado esta tarde, cómo conservar la agrobiodiversidad, el conocimiento tradicional y poder darle un valor agregado para que esto sea sostenible. Sí, muchas gracias. Comentarles también que pues eso es lo que busca aparte hacer el proyecto, ¿verdad? La gestión sostenible pues de la tierra, no usar los insecticidas, no usar insecticidas pues químicos, sino que busca hacer siempre promover los conocimientos ancestrales para conservar el suelo, ¿verdad? No sé si alguien más del proyecto quisiera ampliar un poco sobre la pregunta. Continuamos. Sí. Y gracias, Juan Luis, si me permitís. Sí, Johnny, adelante. Buenas tardes, doctor. Gusto de saludarle y gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto, ingeniero. Y efectivamente, siempre en la cadena volcánica, este es el segundo proyecto que tenemos como experiencia el poder implementar. Siempre tratamos de impulsar lo que son los huertos familiares y siempre he sido crítico de que quienes nos diseñan los proyectos muchas veces no identifican justo lo que usted mencionaba muy rápidamente, pero en una muy buena línea en su presentación, no identifican los huertos familiares como un ejercicio válido y muy importante, no solo desde el punto de vista de cambio climático, sino también de seguridad alimentaria. Entonces, cuando uno analiza las metas de proyecto, esa parte no está dentro de las metas, pero sí es un elemento importante a considerar, temas de diversidad, y pues lo vemos relacionado cuando hablamos de mejorar las áreas de conectividad biológica. Precisamente también ahí los huertos familiares tienen un valor muy importante. Y entonces, pues sí es parte de nuestro quehacer, pero
vuelvo a repetir, como ya en la parte de implementación, pero si uno lee el documento, se queda muy escueta ese tema, y es algo importante que debemos de retomar y hacer un poco de mayor conciencia, incluso con todos los actores que usted mencionaba para un proceso de implementación. Un actor clave para nosotros es ICTA, desde el tema de inicio. Nos hemos acercado con la academia, tanto con la Facultad de Agronomía de la San Carlos, como con otras facultades de universidades privadas. Pero en la medida de lo posible estamos tomando el tema muy a conciencia, y obviamente estos espacios de conversación y de apoyo que tenemos de profesionales, como en este caso su persona, nos orientan muchísimo para abordar estos procesos en territorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Johnny, por la intervención. Aquí tenemos un comentario de Miguel Ángel Rafael Guzmán. Nos dice: en el municipio de Chantla, Huehuetenango, en comunidad que se denomina Cuilinco, ¿tiene bancos de germoplasma? Si no estoy mal, se denominan bancos comunales. Ampliando un poco la pregunta que habían hecho ahí sobre los bancos de germoplasma, ¿verdad? Está dándonos aquí un comentario. También nos pregunta Harriet López: felicidades, doctor, por tanto conocimiento y compartirlo. Una pregunta dice: ¿se podrá compensar el recurso genético como servicio ecosistémico? Es una pregunta bien interesante. La verdad que me cuesta contestársela. Es que el recurso genético como tal es la utilización inmediata de biodiversidad per se. No sé si me voy a entender. El recurso genético es biodiversidad per se, que se utiliza inmediatamente. El servicio ecosistémico son los servicios utilitarios que da el ecosistema como tal. Pero si lo vemos de esa manera, yo diría que los recursos genéticos que están, por ejemplo, dentro de un huerto familiar, dan servicios ecosistémicos, como lo es poder enfrentar el cambio climático y como lo es poder enfrentar seguridad alimentaria. Entonces, más lo veo en relación a servicio ecosistemático cuando sumamos todos esos recursos genéticos conformando un ecosistema. Es decir, si hablamos de un chipilín, por ejemplo, como tal, su servicio ecosistémico es mínimo. Pero si hablamos de los chipilines, la hierbamora, los árboles que están ahí, las hierbas, etcétera, etcétera, todos esos recursos genéticos dentro de ese ecosistema sí dan un servicio ecosistémico. En fijación de nitrógeno, por ejemplo, en fijación de carbono, en fijación de agua, etcétera. Entonces, un recurso genético como una especie, como individual, más sería como una utilización directa del recurso genético. Pero esa especie, en sumatoria con las demás especies, con los demás recursos genéticos que están ahí presentes, sí desarrollan dentro del ecosistema un servicio ecosistémico. Gracias, doctor. Ya vamos a ir concluyendo. Solo voy a leer dos preguntas que hay por aquí ya para terminar. Pregunta William Solano: ¿hay interacción entre los bancos comunitarios de semillas, el Banco de Germoplasma del ICTA y otros bancos internacionales? Sí, la respuesta es sí. Recientemente, el año pasado, los bancos comunitarios de Huehuetenango, el de Quilinco, que es uno de los que mencionaron, gracias por mencionarlo, dio una copia completa de sus maíces al banco del ICTA, y el ICTA se comprometió a mantener esa copia. De igual manera, una de las ideas es poner esa copia en un banco internacional. Solamente recuérdense ustedes que en la normativa actual no es tan fácil poder trasladar semillas de un lado a otro, es un poquito más complicado. Si hablamos de semillas cultivadas, posiblemente el TIRFA permite movimientos más fáciles que los que se pueden hacer con semillas de especies no cultivadas, que son tratadas bajo el protocolo de Nagoya, donde es aún mucho más complicado. Entonces, en resumen, algunos bancos comunitarios sí tienen interacción con el Banco Nacional que está en el ICTA.
Y la idea es de que exista interacción con bancos internacionales, siempre y cuando respetando los tratados internacionales. Muchísimas gracias por la respuesta. Jorge Juárez solo nos señala aquí, doctora Zurdia, gracias por compartir valiosa información. Se necesita socializar a la población los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por las universidades y los centros de investigación. Saludos, Jorge Juárez. Y aquí nos estaban también preguntando sobre el enlace para poder acceder a las presentaciones y a las videoconferencias. Se los he puesto en el chat por si quisieran visitarlo y guardarlo para poder visitar posteriormente esta presentación y esta grabación. Pues muchísimas gracias, doctor, por su intervención, por su presentación. Por parte del proyecto Cadena Volcánica Central, pues le queremos agradecer por esta presentación y compartir sus conocimientos en esta actividad. Bueno, estamos a la orden. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos los que estuvieron en esta reunión. Y estamos a la orden para cualquier comunicación posterior. Muchas gracias, doctor. Creo que Johnny quiere dar unas palabras. Gracias, Juan Luis. Sí, doctor, muchas gracias. Y le quería pedir un enorme favor. ¿Será que nos regala unos 5 minutos luego de cerrar la conferencia? Por supuesto, nos quedamos acá. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Pues entonces damos por concluida la actividad y queden atentos a sus correos electrónicos y a nuestras redes sociales para compartir la información del siguiente curso el próximo martes. Con eso estaremos concluyendo ya pues el programa de fortalecimiento. Muchísimas gracias y que descansen y tengan una muy buena tarde. Adiós.